enseñar a resolver un circuito por funciones de transferencia. Entonces nuestro circuito es este que tenemos aquí y nos pide calcular las funciones de transferencia de circuito abierto. Antes que nada tenemos que recordar que para circuito abierto lo que debemos calcular es la función de transferencia como razón de voltaje y la impedancia de transferencia. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a resolver nuestro circuito. Y bueno, para la función de transferencia como razón de voltaje, lo primero que debemos hacer es convertir nuestro circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y lo que tenemos es lo siguiente. Los capacitores, para saber el resultado de nuestros capacitores, tenemos que dividir 1 sobre SC. C va a ser el valor del capacitor. Nuestro capacitor de aquí vale 1/2 y lo vamos a multiplicar por C. Y multiplicando extremos por extremos y centros por centros, lo que nos da son 2 sobre S. Para nuestras bobinas lo que vamos a hacer va a ser multiplicar S por el valor de la bobina. Nuestra bobina número 1 es esta y multiplicada por S nos queda S sobre 3. Nuestra bobina número 2 es S sobre 6 y nuestro capacitor número 2 es 4 sobre S. Muy bien, ahora ya tenemos aquí lo que es nuestro circuito y como debemos calcular la razón de voltaje, y para esto nos pide que la corriente número 2 sea igual a 0, en el puerto número 2 vamos a colocar un corto para que nuestra corriente de salida sea igual a 0. Y en nuestro puerto número 1 vamos a colocar una fuente de voltaje. Ahora, ya que tenemos esto, lo que debemos hacer es reacomodar nuestro circuito para poder hacer bien el procedimiento. Entonces, como vemos, tenemos un nodo aquí, el nodo 1 aquí y el nodo 2 acá. Como está en corto esta parte de aquí, entonces el nodo 2 sigue de aquí hasta acá. Y por último tenemos nuestro nodo base. Ahora vemos que en el nodo 1 y en el nodo 2 está esta bobina, al igual que este capacitor. Entonces estos dos se van a colocar en paralelo, como lo tenemos aquí. Y al igual que en el nodo 1 y en el 2, en el nodo 2 y en la base tenemos otro capacitor y otra bobina. Entonces estos dos también van a estar en paralelo. Vemos que a la salida de esta bobina está nuestra terminal 02, que es esta, y a nuestra salida de este capacitor está nuestra terminal número 2, que es esta de aquí. Y bueno, ya teniendo esto, ahora sí vamos a proceder a resolver nuestro circuito para calcular la razón de voltaje por funciones de transferencia. Y bueno, ahora tenemos esto de aquí, este es el original. Ahora tenemos esto de aquí, este era el circuito que había hecho atrás. Y bueno, como podemos ver, lo que necesitamos aquí es nuestro voltaje número 2, porque el voltaje número 1, como es una incógnita, al resolverlo, al obtener el voltaje número 2, nos va a dar la incógnita del voltaje número 1. Entonces, la incógnita que vamos a tener aquí en el voltaje número 2 del voltaje 1 la podemos eliminar con esta. Entonces, no es necesario saber el valor del voltaje 1. Y bueno, empezamos. Para nuestro voltaje número 2, vemos por los sentidos propuestos, tenemos que es igual al voltaje de la bobina número 1, que es esta, menos el voltaje del capacitor número 1, que es este. Entonces, como tenemos un circuito que es simétrico, podemos calcularlo por divisor de voltaje. Entonces, para nuestra bobina número 1 vamos a multiplicar así como nuestra fórmula nos dice, que para sacar el valor de el voltaje de un elemento vas a multiplicar tu voltaje de tu fuente de voltaje por tu elemento deseado, y eso lo vas a dividir entre la impedancia de ese elemento más la impedancia del otro elemento que tienes en
paralelo. Entonces aquí con esta fórmula vamos a sustituir para poder calcular nuestro voltaje de nuestra bobina número 1, y tenemos que es el voltaje número 1 por nuestro elemento que deseamos calcular, que es la bobina en este caso. Entonces es por 5 sobre 3, y todo eso lo vamos a dividir entre la suma de los dos elementos, que es S sobre 3 más S más 2 sobre S. Y bueno, haciendo una reducción aquí nos queda que es S cuadrada más 6 sobre 3S, y este es el valor de nuestra bobina. Ahora, para el valor de nuestro capacitor realizamos exactamente lo mismo que en nuestra bobina, pero en este caso no lo vamos a multiplicar por la bobina, ya que no lo queremos, sino que ahora queremos el valor del capacitor. Entonces es 2 sobre S, el voltaje 1 sobre 2 por 2 sobre S sobre lo mismo que acá arriba, que es la suma de los dos elementos. Igual que acá arriba factorizamos y lo de abajo nos queda igual, y lo de arriba pues solo cambia el valor del capacitor. Ahora, como ya tenemos el voltaje de la bobina 1 y el voltaje del capacitor 1, vamos a sustituir. Dice que tenemos que restarle al voltaje de la bobina el voltaje del capacitor. Entonces, como en los dos tenemos un denominador común, ese solo se va a poner una vez, y lo que vamos a restar va a ser el valor de la bobina menos el valor del capacitor. El voltaje 1 es el mismo en los dos, por lo tanto lo podemos factorizar y queda de la siguiente manera. Ahora, si hacemos una multiplicación de estos dos valores, S por S nos da S cuadrada, menos 3 por 2 son 6, y 3 por S son 3S. Ahora, con esto, como estos dos valores son iguales, los eliminamos y nos queda que el voltaje 2 es el voltaje 1 por S al cuadrado menos 6 sobre S cuadrada más 6. Entonces, como ya tenemos el voltaje 2 y habíamos dicho que no necesitábamos el voltaje 1, ya que es una incógnita y se puede eliminar, entonces sustituimos en esta fórmula que tenemos acá arriba. Entonces nuestro voltaje 2 es esto, y lo colocamos acá sobre el voltaje 1. Entonces, como esta es una incógnita y esto también, y se pueden eliminar porque una está multiplicando y otra dividiendo, entonces nos quedaría solo S cuadrada menos 6 sobre S cuadrada más 6. Y bien, este es el resultado para nuestra función de transferencia como razón de voltaje. Ahora vamos a proceder a calcular la impedancia de transferencia. Para la impedancia de transferencia es similar a nuestra razón de voltaje, solo que a diferencia de ese, este va a tener una fuente de corriente. Ahora, al igual que le hicimos para calcular la razón de voltaje, aquí vamos a hacer lo mismo, porque igual nos está pidiendo el voltaje 2 y la corriente 1 es igual a una incógnita. Entonces el voltaje 2 va a ser igual al voltaje de la bobina 1 menos el voltaje del capacitor 1. Pero como podemos observar, el voltaje de nuestra bobina número 1 es igual a el valor de la bobina por nuestra corriente que existe en este nodo. Y el voltaje de nuestro capacitor va a ser igual al valor del capacitor por nuestra corriente que existe en este otro nodo. Entonces son dos corrientes diferentes. Bueno, no son diferentes porque el valor de la corriente de A es el mismo que el valor de la corriente B. Ahora, por leyes de Kirchhoff de corriente, en nuestro nodo número 1 podemos observar que nuestra corriente de nuestra fuente de voltaje es igual a la suma de nuestra corriente A más nuestra corriente B. Por lo tanto, la corriente de nuestra fuente de voltaje es igual a 2 veces la corriente A o 2 veces la corriente B, ya que son iguales. Entonces, como queremos saber el valor de la corriente A, vamos a despejar de aquí, y lo cual nos quedaría que la corriente A es igual a la corriente de la fuente sobre 2. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a sustituir
la corriente en esta fórmula, en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Y con esto el voltaje de nuestra bobina nos queda que es S sobre 3 por la corriente de la fuente sobre 2. Y esto nos da S por la corriente de la fuente sobre 6. Y para el voltaje de nuestro capacitor nos da la corriente de la fuente sobre S. Ahora, ya que tenemos estos dos, vamos a sustituir aquí para poder sacar el voltaje 2. Entonces nuestro voltaje de nuestra bobina es este y el voltaje del capacitor es este. Entonces hacemos la resta de los dos y nos da que es la corriente de la fuente por S cuadrada menos 6 sobre 6S. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a sustituir para poder sacar la impedancia de transferencia. Aquí arriba lo sustituimos aquí y la corriente la tenemos acá abajo. Como esta corriente y esta corriente no sabemos cuál es su valor, entonces son incógnitas, las podemos eliminar las dos, ya que uno está arriba y el otro está abajo. Y para nuestra impedancia de transferencia nos queda finalmente que es S cuadrada menos 6 sobre 6S. Y bueno, esta es la solución de este circuito por función de transferencia.